¿Cuántos aquí tenemos comunión con Dios? Es bueno, hermanos, siempre tener nuestra comunión con Dios siempre, pues, firme, ¿verdad? Que nuestra comunión con Dios no flaquee, porque imagínense, nosotros como cristianos, ¿verdad? Y más que nada aquellos pequeñitos que apenas están comenzando, necesitan tener su comunión con Dios. Y no nada más ellos, también todo cristiano que lleva ya un buen recorrido, necesita tener comunión con Dios. Entonces, el tema se llama la importancia de la comunión con Dios. Acompáñame ahí a Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, por favor. Le dice Pablo a los colosenses: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar para entregar esta palabra en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor, que nos has traído aquí de vuelta, Señor, a tu casa. Venimos con un propósito, Señor, de escuchar tu consejo, Señor, que tanto nos hace falta, mi Dios. Todavía nos hace falta mucho parecernos a ese varón perfecto, Señor, que es tu Hijo Jesucristo, Padre. Por eso, Señor, necesitamos de tu palabra, mi Dios, edificarnos, moldearnos a tu voluntad, Padre. Que esta palabra, Señor, que no caiga en saco roto, Señor, sino que a su tiempo que dé fruto al 100%. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, una vez que hemos aceptado al Señor como cristianos, necesitamos enfocarnos en cultivar una vida cristiana para seguir con nuestro compromiso con Dios. Amén. Pero para cultivar una vida cristiana, la clave está en tener comunión con Dios, en tener comunión con Dios. Se sabe que una comunión eficaz con Dios se da en dos direcciones. Claro que sí, cuando oramos y cuando leemos las Escrituras. Para tener comunión con Dios necesitamos mucho de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Solamente así podemos llegar a tener una plena comunión con nuestro Dios. Amén. Fíjese que cuando oramos, cuando usted ora, hablamos a Dios. Y cuando leemos las Escrituras, es Dios quien nos habla a nosotros. Y si queremos tener comunión con Dios, es necesario que hablemos con Dios todos los días por medio de la oración. Así como usted habla con un amigo, así uno tiene que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre todas las cosas que nos suceden en nuestras vidas, ¿verdad? Le compartimos cuáles son nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros temores. La oración es una manera de abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Y es cierto que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, sabe de antemano lo que necesitamos, lo que usted necesita. Pero como todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Claro que sí. Así como usted, los que tienen hijos, ¿verdad?, que nos gusta cuando viene nuestro hijo a pedirnos una cosa, ¿verdad? Nos gusta que nos hablen, que nos tomen en cuenta. Pues así es Dios, mis hermanos. A Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Amén. Por eso, el Señor hace de la oración no una opción, sino una ordenanza. Y esta ordenanza es para nuestro propio beneficio. La oración es para nuestro propio beneficio. Acompáñame a Mateo, capítulo 7, versículo al 7 al 11, por favor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, dice, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que les pidan? Wow. En el versículo 7 dice, pedid y se os dará. Aquí no dice, pedid y quizás se les dé. O dependiendo de lo que usted pida, pueda que Dios les dé. Aquí no dice esto, ¿verdad? Simplemente dice que hay que pedir y se nos dará. Pero hay que pedir con fe. Y con certeza debemos pedir. ¿Cómo le pide usted a Dios? ¿Dudando? Debemos pedir con la certeza que nadie más nos puede dar, sino solamente el Señor Jesucristo. Amén. A Dios le encanta cuando venimos a nuestro lugar secreto y nos hincamos y le adoramos y le pedimos. Pero hay que saber cómo pedir, ¿verdad? Porque dice la palabra que a veces pedimos para nuestros propios deleites. Hay que pedir como conviene, como a Dios le agrada. Y Él con mucho gusto nos dará lo que necesitamos. Otro beneficio de la oración es que al orar encontramos socorro en tiempos de aflicción. Todos mis hermanos estamos abiertos a tener cualquier cosa en nuestra vida, problemas, aflicciones. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted tiene problemas, ¿a dónde se acerca usted? ¿Con su mejor amiga? ¿Con su mejor amigo? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y confiadamente, no dudando, dice. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice que cuando oramos, nuestro corazón y nuestra mente encuentran la paz en medio de los afanes de la vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice. Sabemos, hermanos, que nosotros como cristianos estamos en un cuerpo y también nos afanamos por trabajo, familia, cosas, ¿verdad? Salud. Pero ¿qué dice aquí, verdad? Que por nada estéis afanosos, dice, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, con oración y ruego, dice, con acción de gracias. Amén. Esta pasión de la oración la podemos ver en la vida de algunos personajes que fueron verdaderamente espirituales en la Biblia, como fue Moisés, Abraham, Job, Daniel, David, Pablo y muchos otros hombres y mujeres de Dios que confirman que estar en la presencia de Dios debe ser nuestro anhelo, Estar en la presencia de Dios debe ser nuestro anhelo. ¿A qué venimos hoy a las 2 de la tarde? A buscar la presencia de Dios, a entrar en oración con nuestro Padre Celestial, a aprovechar de lo que Dios nos ofrece, mis hermanos, a tomar fortaleza de su fuente de vida. Dice Salmos capítulo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde hay plenitud de gozo? ¿En el Mall América?
¿En la State Fair? Claro que no. Dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, mis hermanos. Si usted no ha experimentado ese gozo, pues está perdiendo su tiempo, mis hermanos. Amén. Recordemos, hermanos, que nadie, fíjese, nadie crece espiritualmente por casualidad, ¿eh? Nadie crece espiritualmente por casualidad. Se requiere disciplina. Por eso vemos, ¿verdad? Cuando empiezan dos hermanitos cristianos, ¿verdad? Entregándole su vida al Señor, hay uno que va con pasos avanzados y otro apenas la lleva ahí. ¿Por qué? Porque el otro se esfuerza, se disciplina, quiere del Señor, busca del Señor. Mientras que el otro espera, ¿verdad? Que si piensa que es por casualidad que él va a crecer, ¿verdad? El día de mañana. No, mis hermanos, esto es disciplina. El cristiano tiene que ser disciplinado. Entonces, pues, no estamos dando testimonio de nuestro cristianismo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las disciplinas elementales para tener una sana comunión con Dios? La oración. La oración, mis hermanos. En la oración se requiere disciplina, ¿eh? Se requiere de mucha disciplina. La oración siempre nos acerca a Dios y nos hace dependientes de Él. Y la verdad es que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero a menudo nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Él. Fíjese que cuando dejamos de orar, es una señal de que nos estamos olvidando y alejando de Dios. Cuando usted deja de orar, es una señal de que se está alejando de Dios. Dicen que la razón de todas las caídas es por la falta de oración. Y tiene sentido, ¿verdad? Por eso nos dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación, dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne no le gusta orar. A nuestra carne no le gusta venir a la iglesia, no le gusta leer la Biblia. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿De dónde vienen todas las tentaciones, mis hermanos? De nuestro corazón, de nuestras concupiscencias, de nuestros pensamientos. Por eso dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. No ore cuando ya sea tentado. No ore cuando ya esté caído, cuando ya haya pecado. Ore antes. Antes, es antes, mis hermanos. Dice que en la oración somos fortalecidos. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Hermanos, la oración no debe ser una carga, sino más bien debe ser una necesidad para nosotros, para que podamos recibir fuerzas y poder para enfrentar las batallas de la vida. ¿Cómo enfrenta usted sus batallas? ¿Cómo las enfrenta usted? En oración, mis hermanos. En oración se ganan las batallas. Amén. Entonces, ¿cómo podemos mantener fresca nuestra comunión con Dios? ¿Cómo? No dejando pasar un día sin pasar un tiempo en la palabra y en la oración. Buscar a Dios de vez en cuando no es suficiente, No es suficiente. Para crecer espiritualmente es necesario que seamos disciplinados. Que si queremos triunfar en la vida cristiana, nuestra oración debe ser constante.
debe ser practicada en todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos. Yo sé que se requiere de disciplina y mucho esfuerzo, pero vale la pena desarrollar. Porque es a nosotros y no a Dios a quien beneficia el sacar tiempo para orar. Es a nosotros, mis hermanos. El beneficio es para usted. A Dios no le beneficia nada si usted ora o deje de orar. Él seguirá siendo Dios. Pero usted necesita a Dios. Amén. Que si nuestro amor a Dios es genuino, pasar tiempo con Él será un deleite. Será un deleite y no un sacrificio, Como muchos ven la oración como un sacrificio. Claro que no, mi hermano. Debe ser un deleite venir con nuestro Padre Celestial. Solo tenga en mente que el crecimiento espiritual es un proceso. Es un proceso, mis hermanos. Así que no se desanime si al principio le cuesta. Recuerde que crecer se necesita tiempo y de mucha perseverancia, Con calma, mis hermanos. Solamente esfuércese y sea valiente. Y mucha disciplina, ¿verdad? Amén. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 9, por favor. Dice allí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice aquí que Pablo no cesaba de orar por los hermanos colosenses. Esto nos indica que no nada más necesitamos orar por nuestras necesidades o situaciones, sino también debemos orar por las necesidades, dificultades, angustias y problemas de nuestros hermanos en la fe. Y la razón por la que debemos orar por nuestros hermanos la podemos encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. Dice allí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, dice. Fíjese, hermano, estas palabras del Señor Jesucristo, lo que le dice a Simón. Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte tu fe, dice. Hermano, nosotros estamos abiertos en contra del enemigo, que nos acecha como un león, ¿verdad? La vida cristiana es una lucha continua en contra del diablo y sus huestes espirituales. Por eso tenemos que orar unos por otros. Imagínense, hermanos, no solamente tenemos dificultades con nuestro trabajo, con nuestra familia, con el enemigo, mis hermanos, con el mundo. ¿Usted sabe contra quién está luchando? Desde que usted dijo, heme aquí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, usted ya entró en la lucha, mis hermanos. Así es que tenemos que orar unos por otros. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También lo dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra de Dios, hermanos, afirma que nuestro gran enemigo, el diablo, trabaja incansablemente
y que su único propósito es perjudicar la salud espiritual de los hijos de Dios. Ese es el trabajo del diablo, perjudicar su comunión con el Señor, de sacarlo de la carrera, de desviarlo, de ponerle afanes, obstáculos, para que usted deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de tener coinonía con los hermanos en la fe. ¿Y cuáles son los favoritos del diablo? ¿Qué busca primero para destruir el diablo? A los rezagados, que dejan las cosas de Dios por lo último, para lo último. Los que no le dan importancia a la obra de Dios. A los débiles espirituales. A los de doble ánimo. A los desalentados. A los desanimados. A esos busca el diablo primero. Hermanos, por eso los fuertes espirituales deben sostener a los débiles. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la oración. A través de la oración. Su oración, hermano, es de mucha importancia, Es de mucha importancia. ¿O no lo dice así la Escritura? Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. También no dejemos de orar por los hermanos que están fuertes en la fe, porque cometemos ese grande error de orar solamente por los pequeñitos, por los que apenas están comenzando. Pero ¿qué tal con los hermanos fuertes? Dejamos de orar por ellos. Muchas veces cometemos el error y nos olvidamos orar por los hermanos que están firmes en la fe. E ignoramos que el diablo anda alrededor de quienes en verdad temen a Dios. Esos son los que el diablo busca también. Por eso los hermanos que realmente sirven a Dios, hermanos, necesitan más de oración, más de intercesión, para que sean librados del maligno y de lo atractivo de este mundo que ofrece. Amén. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pide Pablo por los hermanos colosenses en su oración? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo por ellos? El deseo de Pablo es que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea que Pablo oraba para que los colosenses conocieran perfectamente cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Leyendo su palabra, mi hermano. Leyendo la palabra de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios para tu vida, simplemente abre tu Biblia. Comience por leer la palabra. La voluntad de Dios ya está revelada. Y está escrita en este libro, la Biblia. Que cuando abres tu Biblia, Dios abre su boca y comienza a hablar. Amén. No esperes que Dios escriba su voluntad en el cielo, No caigamos en el error de querer escuchar la voz audible de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios ya no habla de la manera en que lo hacía antes. Fíjese que el mismo Pedro, quien escuchó la voz de Dios en una ocasión,
El mismo Pedro dijo que la palabra de Dios escrita es más segura que la experiencia de escuchar la voz audible de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, mis hermanos, dice que en una ocasión Pedro estaba con el Señor y algunos discípulos, ¿verdad? Y escucharon la voz de Dios en el Monte Santo. Pero dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, dice. ¿Y por qué dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura? Porque en estos últimos tiempos, mis hermanos, han levantado tantas cosas, tantas voces, que tengamos cuidado. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que tengamos cuidado porque no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese, qué tan astuto es el diablo. Y Gálatas 1:18 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, dice. Ahora, ¿por qué tendría Dios que hablarnos hoy cuando ya tenemos su palabra escrita en este libro? No tiene sentido. Ya lo que Dios dijo, ya lo dijo y lo tenemos ahí en su palabra. Mejor dejemos de buscar por una voz y comencemos a buscar un versículo. Abramos la Biblia a diario y escuchemos la voz de Dios. Amén. Les dice Pablo a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, en la segunda parte. Les dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Observemos esta frase cuando dice Pablo, pido que seáis llenos del conocimiento. La palabra lleno es una palabra que significa estar totalmente completo. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice estar llenos del conocimiento. Que estemos totalmente completos. Pero ¿qué quiere decir Pablo con que seamos llenos? ¿Qué quiere decir Pablo? Cuando algo o alguien está lleno o completo de algo, quiere decir que está totalmente dominado por esa sustancia, cosa, pensamiento, materia o elemento que quiera que sea. Para que me entienda mejor, hoy muchos cristianos en el mundo conocen algo de las Escrituras, algo de la Biblia, conocen algunos de los hechos de Dios, pero no están siendo dominados por lo que conocen o saben. ¿Y por qué? Porque no están llenos. No están llenos hasta el máximo. Por eso no refleja lo que conocen, lo que saben. Eso no es suficiente, hermanos. Al estar llenos de algo, en este caso del conocimiento de Dios, estaremos llenos del conocimiento de su voluntad de Dios. Por eso Pablo pide que los colosenses estén totalmente dominados. ¿De qué? Del conocimiento, de la voluntad de Dios. Su deseo de Pablo aquí no es que conozcan unas cuantas cosas, sino que se llenen de conocimiento, para que ese conocimiento controle sus vidas.
para que ese conocimiento de la palabra, que tú tengas controle tu vida. Pero necesitas estar lleno de la palabra de Dios. ¿De qué dice que debemos estar llenos? De conocimiento. De conocimiento. ¿Acaso Dios quiere que estemos llenos de emocionalismo? No, ¿verdad? Dios quiere conocimiento, no emociones. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10, dice ahí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, dice. Hermanos, la fe no proviene de las emociones, La fe no proviene de las emociones, sino solamente del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Fíjese que en estos tiempos las iglesias han sido invadidas por el emocionalismo. Piensan que entre más emoción, más fe hay. Se sabe que en algunas iglesias la meta de sus reuniones no es tanto aprender de la palabra de Dios, sino el aumentar las emociones. Esperan que de los testimonios, los milagros y más que nada las emociones producidas por la música apasionada, esperan ellos que de eso nazca y crezca la fe. Fíjese que el falso evangelio de hoy es como una droga, Y ya miles de adictos evangélicos andan en búsqueda de nuevas experiencias espirituales. Ya no pueden vivir sin drogarse, con poderosas revelaciones apostólicas, profecías personales, caídas, danzas, retortijones y revolcones en el espíritu, ¿verdad? Ya no pueden, lo necesitan. Y si van a una iglesia de sana doctrina, no están bien, se sienten incómodos, porque quieren su droga espiritual, emociones, experiencias. Ya no pueden estar sin sus dosis diarias de motivación y sus encuentros de sanidad interior y liberación de espíritus. Imagínense. Una vez me invitaron a una reunión, ¿verdad? Una reunión familiar. Estaban ahí hablando, no, qué bueno se puso el servicio ayer. El 95% de los cristianos fueron liberados, dice. Imagínese, hermano. Cuando usted es un hijo de Dios, hermano, usted ha sido liberado en ese momento y ya el enemigo no tiene poder en su vida. O sea, ¿de qué estaban hablando ellos? No conocen el evangelio. Han dejado la sana doctrina por las fábulas, por las emociones. Hermanos, se sabe que el emocionalismo destruye almas porque desvía al hombre de lo que produce la verdadera fe, que es la palabra de Dios. Por eso el enemigo anda como león rugiendo, devorando, metiendo mentira en las iglesias, evangelios falsos. Por eso dice Pablo que el creyente debe adquirir conocimiento. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Amén. Así que, hermanos, si queremos cultivar una vida cristiana saludable, si quieres cultivar una relación de intimidad con Dios, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios es esencial, ¿eh? Es esencial. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Y cuando usted lee la Biblia, Dios es el que le habla a usted. Ahora, no es posible mantener una relación con una persona que no escuche, ¿eh? Es imposible. Imagínese usted casado con alguien a quien no le importan sus opiniones. ¿Qué pasaría si solo te comunicas con tu cónyuge 2 veces al mes o 1 vez a la semana? ¿Qué relación es esa? Donde no hay una buena comunicación, no puede haber una buena relación. Pues con Dios no es diferente, ¿eh? Una buena relación con Dios es una relación que se mantiene día a día, por la mañana al levantarnos y por la noche al acostarnos como mínimo. Tener comunión con el Padre significa estar en constante contacto con Él, consistente en cultivar una relación continua con Dios en nuestra vida cristiana. Pero existen muchas cosas en nuestras vidas que nos distraen y previenen de experimentar una comunión genuina con Dios. Hay muchas cosas. Vivir en una sociedad tan acelerada puede desacelerar nuestro paso para estar en comunión con Dios, ¿eh? Ahora, ¿para quiénes está reservada la comunión con Dios? ¿Para quiénes? La Biblia dice que la comunión íntima con Dios está reservada con los que le temen y con los que son justos. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, dice. Ahora, ¿quiénes no tienen comunión con Dios? ¿Quiénes son? Según estos pasajes, por exclusión, no tienen comunión con Dios aquellos a quienes no les importa lo que Dios piensa, lo que Dios diga, lo que Dios haga. No tienen comunión los que no tienen temor de Dios. Nadie que se olvide de Dios 6 días a la semana y solo se interese por sus asuntos en el día domingo, puede pensar que su relación con Dios es fuerte y saludable, ¿eh? Nadie. ¿Podría ser tu caso este? Hermanos, la solidez de nuestra relación con Dios depende en gran manera del esfuerzo que hagamos por cultivarla. Amén. Pregunta: ¿has intentado cultivar tu relación con Dios? ¿Te has esforzado por cultivar tu relación con Dios? ¿Qué pensarías si te dijera que el Dios, creador del universo, quiere relacionarse contigo? Su palabra dice que Él no se esconde de nosotros, que lo podemos encontrar cuando le buscamos. Su palabra dice que Él nos invita a conocerlo cada vez más íntimamente a través de su palabra y en oración. Hermanos, Dios nos invita a acercarnos a Él y en respuesta Él promete que Él se acercará a nosotros. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén.
Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de saber si tengo comunión con Dios o no la tengo? ¿Cómo sabe usted? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice Juan que si andamos en luz, es porque tenemos comunión con Dios. Por eso, hermanos, quienes afirman tener comunión con Dios, tienen necesariamente que andar en luz. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, otra manera de saber si tengo comunión con Dios es que no es posible hablar de mi comunión con Dios y negarle mi comunión a mis hermanos en la fe. El que tiene a Cristo y sigue a Cristo y permanece a Cristo, mis hermanos, puede tener comunión con el Padre y puede tener comunión con los hermanos en la fe también. Esto es andar en luz. Comunión significa relación, lazo, unión, correspondencia. Hermanos, la comunión con el Señor es estar unido a Él, día tras día, caminando con Él, abriendo nuestro corazón ante Él en oración y ante su palabra. Eso es lo que nos mantendrá cerca de Dios y cerca de nuestros hermanos en la fe. Eso es tener comunión, intimidad con Dios. Que si usted todavía no tiene comunión con el Padre, pídale a Dios que aumente en usted su sed de Él, hambre por Él, para que le busques cada día con afán, con ganas, y Él se dejará encontrar. Y no nada más eso, sino que te mostrará quién es Él, sus atributos, su misericordia y cuáles son sus caminos. Y lo más importante, te mostrará cuál es su voluntad. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra comunión, mis hermanos, tener comunión con nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos.